Que Dios nos bendiga ricamente. Me gusta venir aquí a esta congregación porque siempre que vengo me recuerda que tengo que practicar más para cantar. Aquí cantan bastante bien. Felicito por esa, porque sé que es por la práctica. Así como es todo en la vida, ¿no? En el día de hoy, mis hermanos, nuevamente agradecemos a ustedes, primero a Dios y luego también a la iglesia por el privilegio que nos da de poder hablar su palabra y compartirla con cada uno de nosotros. Todos siempre aprendemos algo de la palabra de Dios, aunque leamos el mismo versículo varias veces, siempre encontramos diferentes mensajes para nosotros. Bueno, con respecto al tiempo, el hermano Enrique me dijo que podía demorar todo el tiempo que necesitara. Así que ya no es como la primera parte. Pero igual no vamos a demorar tampoco tanto, ¿no? Vamos a tratar de ajustarnos al horario. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar viendo un tema que parece como un poco contradictorio, ¿no? Como una prisión nos puede liberar. Es algo que usted y yo quizá nos llame la atención en el sentido de que las prisiones por lo general, o el objetivo de ellas es para encerrar más que liberar, ¿no? Pero vamos a estar viendo una historia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos nuevamente, como estuvimos viendo en la mañana, o más temprano, que nos habla acerca de una situación que se dio donde unas personas tuvieron que pasar algunas situaciones difíciles en su vida para poder encontrar salvación. No sé si usted le haya tocado visitar una prisión o haber estado en ella por algún error cometido en su vida, como cualquier persona que comete errores. Pero de alguna u otra manera, ya sea visitándola o estar allí, es un lugar que no es muy agradable, un lugar de sufrimiento, un lugar de tristeza, y no solo para el que está allí en ese lugar por haber cometido alguna falta o un error en su vida, sino también por los que forman parte de su familia, al saber que está en un lugar donde está rodeado de personas también que también necesitan ayuda para cambiar. Es difícil tener que experimentar una situación como esta en la vida de cada uno de nosotros. Pero incluso cuando leemos la Biblia, la palabra nos aconseja que estas personas hay que también visitarlas, porque también necesitan la ayuda de Dios, así como usted y como yo. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 25, vamos a buscarlo por favor si me acompaña el Nuevo Testamento. Versículo 25 al 34, nosotros encontramos la situación que tuvieron que experimentar o pasar Pablo y Silas. Que por cierto, cuando leemos los versículos anteriores a esta historia, nos damos cuenta de que ellos tuvieron que llegar a este lugar de manera injusta. Una cosa es llegar por una manera, una falta, y otra manera es llegar de manera injusta, de una manera no merecida, de un castigo que no se merece. Esta es la situación que nosotros vamos a estar estudiando en esta hora, mi querido hermano. La prisión que nos libera. Ahora, ¿por qué ellos llegaron a esta condición? Pablo y Silas, recuerde, el libro de Hechos es un libro, me gusta, en lo personal me gusta mucho, y es uno de mis libros favoritos porque nos habla acerca del inicio
de la Iglesia del Señor. Es un libro también que nos habla todo lo que tiene que ver con la historia de la Iglesia, y también usted lo puede utilizar como un libro, una evidencia de todas las conversiones que se hicieron en el Nuevo Testamento. Escrito por Lucas, como ya sabemos. Este libro entonces nos va enseñando y mostrando a partir del capítulo 2, cuando Pedro predica aquel discurso allá el día de Pentecostés y las personas son bautizadas, cómo la iglesia inicia de esta manera y a medida que pasa el tiempo fue creciendo. En medio de dificultades, persecución y muerte, la iglesia nunca se detuvo, cumpliendo la promesa que Jesucristo hizo allá en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No iba nada que iba a destruir a la iglesia. Incluso desde el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, cuando se está hablando de los diferentes reinos, dice que el último reino, que es la iglesia, iba a desmenuzar a los demás. Y no iba a ser destruido por nadie. Esa es la iglesia del Señor. Y esa es la que se estaba predicando en el libro de Hechos. Las promesas de Dios cumpliéndose en el Nuevo Testamento. ¿Y qué sucede en este caso, con Pablo y con Silas? Que ellos, en su segundo viaje misionero, empiezan a visitar diferentes lugares para establecer iglesias. En este caso, se dirigen a Filipos. Capítulo 16, de hecho, habla cuando ellos van en el viaje a Filipos, luego van allá a Tesalónica, el capítulo 18 habla de Corinto, y luego van a Éfeso, recorriendo todo lo que en ese tiempo se consideraba el Asia Menor. Hoy en día, si tuviéramos que hablar hoy en día, sería Turquía y parte de Grecia. En el capítulo 16, cuando Pablo pasa por Filipos, ¿qué sucede? En el versículo 16, capítulo 16, que aconteció que mientras iban a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto es lo que se estaba dando. Ellos pasan por ahí y encuentran a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, pero que en este caso era utilizada para generar cierto tipo de ingreso. En el 17 dice que ella siguió a Pablo y daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, dice el versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándole los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El versículo 23 dice que después de haberlos azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así llegaron Pablo y Silas a la cárcel, por haber sacado de una mujer un espíritu de adivinación que estaba generando dinero a unas personas. Acusados injustamente, fueron llevados, según el pasaje, al calabozo de más adentro. Y no solo eso, sino que le aseguraron los pies en el cepo, como si fueran los delincuentes o criminales más grandes de esa época, solamente por haber hecho esto. ¿Qué tan difícil nosotros hemos pasado situaciones en esta vida por ser cristianos? ¿Qué dificultad tan grande usted y yo hemos vivido que nos ha llevado a un lugar tan profundo como le sucedió en este caso a Pablo y a Silas, que nos llevan al lugar más profundo
al lugar, como dice ahí, de mayor seguridad. ¿Y cuál es nuestra reacción ante esas adversidades, mis hermanos, que usted y yo vivimos en esta vida? Lo primero que nosotros podemos encontrar, mis queridos hermanos, en los versículos 25 y 26, después que ellos fueron llevados a este lugar, que ellos no se olvidaron del Señor. Que ellos no culparon a Dios. Que ellos no se alejaron de Él. Sino que ellos, mi hermano, dice el versículo 25, clamaron en la adversidad. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y al 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas no solo se encontraban encerrados en la cárcel, sino que habían sido azotados, habían sido golpeados, habían sido lastimados de una manera injusta. Pero aún así, estos versículos nos hablan de que ellos hacían dos cosas importantes: oraban y cantaban, estando en un lugar difícil, donde ya sea en aquella época o nuestra época, una persona prácticamente no tiene derechos, no tiene palabra, no tiene voz, y está a merced de lo que diga en ese lugar si les quieren dar o no comida. Rodeado de cadenas, apartados en la oscuridad, ellos clamaron en medio de la adversidad. Estaban en un lugar de tormento, hermano, un lugar de sufrimiento, en una prisión. Pero dice la Escritura, en el libro de Hechos, el escritor nos enseña, nos describe lo que ellos hacían en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, sean inocentes o culpables. Ya sabemos que son inocentes, porque muchas veces nosotros sí somos culpables de lo que nos pasa. Estamos pasando o viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Pero lo que podemos observar aquí es que estas personas, Pablo y Silas, ellos le alabaron a Dios. Qué bueno que les gustaban los cantos como los hermanos aquí en la iglesia. Aquí estarían cantando también. Yo estoy casi 100% seguro que estuvieran cantando. Ojalá no pase, ¿no? No estoy diciendo que pase. Pero estoy seguro que estuvieran cantando. Y orando a Dios. Clamando al Señor en ese problema. Que estaba difícil, mi hermano. Estaba complicado. Las autoridades lo habían encerrado porque todo el pueblo, dice el versículo 22, se había agolpado contra ellos. No solo eran las autoridades, sino todo el pueblo. Estaban en contra. ¿Usted no ha sentido en algún momento de su vida que todo está en su contra? Incluso a veces dentro de nuestra familia, a veces dentro de la iglesia, nos sentimos solos y somos cristianos, pero como que nadie nos apoya. Incluso a veces culpamos a Dios. Señor, yo te sigo, pero me va mal. No sé cuándo voy a salir de este problema. Parece que no tiene final. Estos hombres estaban en la cárcel. Un lugar, mi hermano, que te puede quebrar es la cárcel. Un lugar que puedes sentir que has perdido esperanza es la cárcel. Un lugar donde tu fe puede incluso decaer en la cárcel. Pero ellos oraban y cantaban. Qué demostración, mi hermano, de que cuando uno confía en el Señor, aún en la cárcel, sigue alabando a Dios. Y lo mejor, mi hermano, dice que no solo ellos cantaban como a veces cantamos. Aquí no, porque aquí cantan y si no tuvieran las paredes, estoy seguro que se escuchara por toda esta área, ¿no? Dice que los oían los demás. Mi hermano, ¿por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, las personas también tienen que saber que nosotros alabamos a Dios.
Estamos, como dice la Biblia, tenemos que cantar con el Espíritu, cantar con el entendimiento. Y tenemos que demostrar por medio de los cantos, ¿no?, esa alegría que también dice la Biblia. Pero ¿podrá estar alguien en una cárcel alegre? ¿Podrá estar alguien en una cárcel feliz para cantar? Porque la Biblia dice que cuando estamos contentos, alegres, que cante alabanza. Hermano, ellos confiaban en el Señor. Esa prisión no los iba a detener. Esa circunstancia que estaban pasando en su vida, mi querido hermano y mi querida visita, si también nos acompaña en esta hora, esa situación que usted está viviendo, no deje que lo detenga. El Señor, en medio de esa cárcel, ese problema, esa dificultad, siempre le va a dar una salida, pero tiene que aprender el consejo de Dios, o tenemos que aprender. Hay que clamar a Él. Hay que orar al Señor, comunicarnos con Él, decirle nuestras necesidades. Y el Señor respondió a ese clamor, lo leemos ahí en el versículo 26. Ahora, no es que va a venir un terremoto cada vez que usted va a orar, eso no es lo que dice la Biblia, jamás, ni un huracán, tornado, nada de eso. En este caso sucedió eso. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un milagro. Esto es un milagro. No solo se movieron los cimientos, sino que las cadenas se soltaron. Dios puede mover, mi hermano, lo más fuerte que exista en este mundo con su poder. Ese orgullo que usted y yo a veces tenemos, el Señor lo puede mover. Ese problema que usted piensa que no tiene final, Dios lo puede mover. Y esa cadena que lo ata al pecado, Dios se la puede abrir cuando usted lo busca. Cuando usted demuestra que en esa prisión que usted está viviendo, usted quiere salir. Dios le va a abrir la cadena, mi hermano, nos las abrió a nosotros. Nos liberó. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero tenemos que clamar, tenemos que buscarlo. Santiago lo dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. 4:8, libro de Santiago. Hay que acercarse a Él. Es importante, mi querido amigo que todavía no se ha bautizado, que se acerque al Señor para que le quite esa cadena que tiene en sus manos y sus pies, esa cadena espiritual, porque no se puede ver, es invisible. Pero lo está atando a este mundo donde no hay esperanza, igual que a nosotros los cristianos, si no cambiamos nuestra vida. Dios respondió a las oraciones y a los cantos, a ese clamor, mis hermanos. Así que nosotros también tenemos una oportunidad de acudir a Él si estamos en una prisión. Ahora, ¿cómo en una prisión puede haber libertad? ¿Cómo en una prisión puede haber libertad? Si prácticamente por todas partes hay cadenas, barrotes, hierro, bloques, en ese caso, en ese tiempo se construían, o bueno, en nuestros tiempos también, o una forma segura para que nadie se escape. Dios puede mover los cimientos, mi hermano. Dios lo puede hacer. Dios da la respuesta. Pero hay que buscarlo, hay que clamarle. Dios no actúa de manera que usted piensa o yo, que si no le pedimos, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras necesidades y por eso el Señor va a ayudarnos. No, hay que clamarle, hay que hablar con Él, pero sobre todo hay que obedecer sus mandamientos. El versículo 27 nos narra entonces del versículo 27 al 30 qué pasó después que la prisión fue movida a los cimientos, qué pasó después que se abrieron las puertas, qué pasó después de que todas las cadenas de todos se soltaron. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido.
Qué imagen más preocupante. Despertando. ¿Quiere decir que estaba qué? Dormido. Se despertó. ¿Y qué pasó cuando se despertó? Vio que las puertas estaban abiertas. En otras palabras, estoy en un gran problema. Se me escaparon los que tenía que cuidar. Hay que estar despierto, hermano. Hay que estar despierto. Como el carcelero. ¿Por qué? Porque cuando abrimos los ojos, no se sabe qué puede pasar. En ese momento él pensó quitarse la vida. ¿Por qué él pensó de esta manera? No se podían ir a buscar, si se escaparon, no se pueden buscar nuevamente. Cuando se escapan de la cárcel la policía, bueno, en estos tiempos, no sé cómo era ya, pero tratan de rescatar o buscar a esas personas. Pero podemos buscar, mis hermanos, para tener una mejor descripción de lo que el pensamiento que este hombre tenía, este carcelero. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, se había dado una situación similar. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro también había sido encarcelado, capítulos anteriores. En el capítulo 12, versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El 7 dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidas pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel. En el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Al día siguiente, Pedro salió, era custodiado por 16 soldados, dice el libro de Hechos, imagínense, 16 soldados. Se había escapado. El 19, ¿qué hizo Herodes? Habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Por eso este hombre se iba a matar. Él sabía que iba a tener que morir. Los presos se habían escapado. ¿Qué le quedaba? La muerte. Ese era el procedimiento romano. La muerte. Bueno, gracias a Dios que eso cambió, ¿no? Ya no pasa eso. Ahora se escapan. No debería escaparse, no es que queremos decir, pero era estricto, ¿no? Eran estrictas las leyes. Y este hombre sacó la espada, regresando nuevamente a Hechos capítulo 16, versículo 27, y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole de Dios, señores, hizo una pregunta que es muy importante en la vida de toda persona. ¿Qué debo para ser salvo? En ese momento donde su vida prácticamente iba a terminar, donde ya él no iba a estar más en este mundo, donde él ya no tenía más esperanza, en esa prisión, él encuentra una esperanza. Todos estamos aquí. Nosotros decimos cuando tenemos un problema y de repente, ¡ay! Se arregló.
A veces hay una frase, no sé si la utilizarán, dice como que el alma, dice, como que el alma volvió al cuerpo. Están todos los... no se escaparon. Están aquí. ¿Qué debo hacer? Dice el versículo. Para ser salvo. Ahí vemos entonces, mis hermanos, que había una necesidad. Y mis queridos amigos también que nos visitan. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene hoy en su vida. Todos tenemos necesidades. Pero aquí había una gran necesidad espiritual. Cuando vino e hizo esta pregunta. Estaban detenidos, se abren las cadenas, se abren las puertas. El hombre se despierta, el carcelero se va a matar, pero descubre que estaban todos allí. Y ahora le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ya muchos nos la hicimos y por eso estamos bautizados. Pero si usted hoy que nos está visitando todavía no se la ha hecho, téngala presente en su mente. Las personas por lo general cuando se está acabando los años dicen, para el próximo año empiezan a hacer proyectos, ¿no? Uno, voy a adelgazar. Eso que casi siempre no se cumple, ¿no? Pero eso es lo que decimos la mayoría, vamos a comer menos. Vamos a trabajar más, vamos a pasear, vamos a ahorrar y vamos. Pero usted ha pensado, antes que se acabe el año, si necesita hoy cambiar su vida. No sé si está dentro de su lista de prioridades. Si Dios está en número 1, está en número 100, incluso para nosotros los cristianos. ¿Cuáles son sus prioridades? En este caso, el carcelero, al ver que todos estaban allí, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Me recordó cuando Felipe estaba con el eunuco, ¿no? Allá en Hechos capítulo 8. Dice que estaba leyendo, pero no sabía de quién hablaba. Estaba leyendo Isaías, ¿no? Dice, ¿quién es este que habla aquí la Biblia? Estos pergaminos. No sabía de qué estaban hablando. Pero había alguien ahí que le podía explicar. Siempre Dios da la respuesta. Lo bueno de este pasaje que estamos leyendo, de esta parte de la Escritura, es que el Señor nos da la respuesta. Así como se la dio el eunuco, se la va a dar al carcelero. Y nos la da a usted y a mí. Siempre Dios nos da la respuesta a través de su palabra. Eso es lo bueno de Dios. Si usted me pregunta a mí, hay cosas que yo no sé, no le puedo dar todas las respuestas. Lo bueno que Dios sí. ¿Qué dice la Escritura? Ellos dijeron, el versículo 31, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Va a venir ahora un cambio radical en el corazón del hombre. Y nos detenemos en este pasaje porque este pasaje es mal interpretado, ¿no? Por muchas personas que dicen seguir el camino del Señor. Si usted analiza el pasaje, versículo 31, 31 sí, lo primero que menciona es creer en el Señor Jesucristo y luego habla de ¿qué? De una salvación. Y viene alguien del grupo sectario y llega y me dice, mira, ¿qué dice ahí? Solo hay que creer. Ahí dice, cree en el Señor y serás ¿qué? Salvo. ¿Dónde habla de bautismo? No lo dice, ¿eh? Si lo dejamos hasta ahí, hasta ahí él llega, no siga leyendo, él dice, vamos a leerlo hasta el 31, y usted dice, tiene razón. Entonces el carcelero solamente tuvo que creer, él, y salvar a su casa, ¿no? Él y su casa eran salvos, eso, según lo que leímos hasta el 31. Pero si usted continúa leyendo, porque viene un cambio radical, nos dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué le hablaron? La palabra del Señor. Él creía. La fe viene por él, oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios, versículo 32. La palabra del Señor, mi hermano. Recuerde el contexto, estamos en la cárcel, está en la cárcel. Entonces, en este caso que se le está hablando, Pablo y Silas, a este personaje, a este señor, empiezan a hablarle, y hay algo muy bonito aquí en esta historia, un poco controversial, porque fue todo en una cárcel, ¿no? No fue en el mejor lugar, no fue en un edificio de la iglesia, no fue en la casa de las personas, sino estaba pasando en un lugar de sufrimiento. Es que luego también se menciona ahora a la familia. Qué importante es que nosotros siempre, cuando se va a hablar la palabra del Señor, esté en nuestra familia. A veces se nos olvida, no, mi hijo está muy, ¿qué? Está muy pequeñito, ¿no? Cuando él crezca, él va a venir a la iglesia. Y lo que usted no sabe es que cuando él crezca, si no venía cuando estaba pequeño, menos va a venir cuando esté grande. Porque eso es lo que usted le enseñó, si eso, papá o mamá, si eso es lo que usted hacía. Usted no me llevaba. ¿Por qué quiero ir ahora? Pero aquí dice que estaba, ¿qué? Toda su casa. O los que podían entender el mensaje. ¿Estaban qué? Escuchando la palabra del Señor. Versículo 33, versículo clave, que nos habla de ese cambio radical de un hombre que estaba encargado de que las personas no se escaparan a ser transformado a un cristiano. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, o sea, los de su casa. ¿Cree en el Señor? Sí. Pero el creer te lleva ¿a qué? A obedecer. Así que cuando hablamos con una persona que nos trata de utilizar este pasaje, dígale, siga leyendo. Siga leyendo, porque recuerde que el libro de Hechos, como lo mencioné al principio, es un libro que nos habla de conversiones, de bautismo. Es un libro que es la evidencia de que para ser cristiano tenemos que bautizarnos. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, habla de que hoy es el día de salvación. ¿Cuándo sucedió eso? Aquella misma noche. ¿Usted qué está esperando, mi querido amigo? ¿El otro año, 2025? Bueno, ¿quedan cuántos? Como 7 días, no falta mucho. Pero mañana no se sabe. ¿Quién me puede decir que va a vivir mañana? Hace unos días, bueno, no hace unos días, hace unos meses, se comunicaron conmigo allá en Panamá un compañero de trabajo y me mandan un mensaje, ¿no? Me dicen, ¿te acuerdas del compañero fulano de tal? Yo le dije, sí. Yo siempre me acuerdo de él porque él siempre trataba de comer legumbres. Él casi no, o sea, cuidaba mucho de su alimentación. Estaba delgado, muchacho delgado, joven, no llegaba ni a los 40 años. Delgado, iba todos los días al gimnasio. Bueno, me dicen, ese ya, él murió. Lo encontraron 3 días, no había ido a trabajar, vivía solo. 3 días después fue a la hermana porque no iba al trabajo, nadie sabía, estaba muerto. Comía sano, hacía ejercicio, se cuidaba y llegó la muerte. A cualquiera nos puede llegar. Pero Dios está ofreciendo la salvación, como se la ofreció al carcelero y a su familia. Se la está ofreciendo a usted, mi querido amigo que nos escucha. Fue de inmediato. Aquella misma hora, y ahí dice que era, ni siquiera era de día, dice, era de noche. No, mañana que está el sol, mañana que hace menos frío. No, es urgente la necesidad. Es ya, hoy es el día de salvación. Cambio radical en el corazón de este hombre.
había ocurrido, mis queridos hermanos. Y llevándolos a su casa, dice el 34, puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo quiero que usted analice el versículo 27 y el versículo 34 de Hechos capítulo 16. Hay un contraste ahí. Versículo 27, ya lo leímos, podemos regresar, ¿no? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. O sea, en el 27 habla de que él ya había perdido, ¿qué? Toda esperanza, mi hermano. En esa prisión. La prisión le iba a costar, la fuga de los que estaban encarcelados le iba a costar su vida. Se iba a matar. ¿Iba a cometer qué? Suicidio. Él se iba a matar. Y ya lo leímos porque en Hechos capítulo 12, la ley romana decía que si se escapaban, los soldados que cuidaban pagaban con su vida. Él se iba a matar. No tenía esperanza, hermano. Pero el 34 me dice que ahora él está feliz. Dice el 34 que llevándolos a su casa, los puso a la mesa y ¿qué hizo? Se regocijó. Eso es lo que nos da Dios, regocijo. Estamos casi muertos, pero cuando le obedecemos, regocijo, hermano. Qué alegría ser cristiano. Esa prisión lo liberó. Esas cadenas fueron quitadas. Físicamente de de Pablo y Silas, pero espiritualmente del carcelero. Quizás él estaba viendo a los que estaban encerrados en la cárcel y el que estaba prisionero en realidad era él mismo. La cárcel que el carcelero tenía, que no veía, lo iba a llevar a la muerte. Mas, sin embargo, en este momento de dificultad, Dios utiliza a Pablo y a Silas para anunciarle que había una esperanza. Y llega entonces el regocijo a la vida. Eso es lo que Dios le ofrece, mi querido amigo, que nos visita. En este momento, si usted no obedece al Señor, está alejado de Él. La palabra muerte significa separado de Dios. Pero Dios le está ofreciendo, ¿qué? Un regocijo. Porque después que obedecemos al Señor, viene la alegría. También lo encontramos en Hechos capítulo 8. Los últimos versículos, cuando el etíope obedeció el evangelio, cuando Felipe lo bautizó, dice que él siguió gozoso su camino. Es el mismo camino que usted y yo tenemos. Tenemos que tener gozo o estar gozosos. Él se regocijó, no solo él, mi hermano, porque así como la tristeza se contagia cuando estamos acerca de alguien, la alegría debe ser superior a eso. Se regocijó con toda su casa. ¿Y por qué estaba alegre? ¿Porque no se mató con la espada? No, mi hermano, la Biblia dice, el versículo 34 en su última parte, que él estaba regocijado, él y su casa. ¿Por qué? Porque había creído a Dios. Eso es lo que nos tiene a nosotros con regocijo hoy, hermano. Por eso que usted y yo, aunque tenemos problemas, dificultades, circunstancias contrarias en nuestra vida, nos sentimos regocijados porque hemos creído a Dios, al ser más poderoso que existe, al único que nos puede dar salvación. Recordemos eso siempre, hermano. A veces se nos olvida y nos dejamos vencer de los problemas porque son grandes, porque nos tienen contra la pared, porque nos tienen preocupados, pero nosotros hemos creído a Dios, el más grande, el Creador, el que nos puede salvar y también nos puede condenar, si somos desobedientes, obviamente, ¿no? Porque Dios quiere que todos, dicen, procedan al arrepentimiento. Lo dijo allá Pedro, ¿no? En la segunda carta, dice que Dios, el Señor, no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 30, ¿no? Recordando allá
Pablo cuando estaba en Atenas y que estaban las personas con diferentes tipos de dioses y él vio una inscripción que decía al Dios no conocido, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, dice el versículo 30 del capítulo 17, ahora manda a todos los hombres. Todos, Dios siempre ha querido salvación a todos los hombres que se arrepienta, por cuanto ha establecido, versículo 31, ¿no? Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es justo. ¿Qué significa justicia? Que si hice lo bueno, voy a recibir un premio y si hice lo malo, voy a ser castigado. Por aquel varón a quien designó, dice la Biblia, con haberle, dice, levantado, ¿qué? De entre los muertos. Ese que resucitó es el mismo que había escuchado el carcelero. Creyó a Dios porque Pablo y Silas le hablaron de ese Jesucristo que había resucitado. Qué grandioso es la palabra de Dios, mi hermano, de estar al borde de la muerte, ahora estar gozoso. Esa prisión que tenía lo ayudó a que él fuera liberado. Y es la misma que usted y yo tuvimos que pasar cuando nos convertimos en cristianos. Dejar esas cadenas, dejar esos problemas y esperar en Dios la liberación. Y es la misma que le ofrece a usted, mi querido amigo que está aquí. Visita familiar. No sé cuántos meses tiene de estar viniendo, años. Hay personas que a veces tienen años de visitar la iglesia. Hoy es el día. En ese instante, en aquella misma hora de la noche, bueno, todavía no es de noche, en ese mismo instante, dice ahí, fueron bautizados él y todos los suyos. La prisión que nos libera, mi hermano. Debemos recordar siempre, en nuestros problemas, dificultades, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios, como lo hizo Pablo y Silas. Oraban y cantaban. Tiene que haber también, si queremos una liberación, una mente dispuesta a ser transformada. Y número 3, tiene que haber un cambio radical en nuestro corazón. Que Dios le bendiga ricamente.